La mayoría de nosotros vivimos atrapados en un torbellino de emociones que parecen tener el control absoluto sobre nuestras vidas. Nos dejamos llevar por la ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza, y sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos de nuestro estado emocional. Muchas veces, actuamos de manera impulsiva, guiados por lo que sentimos en el momento, y no por lo que realmente queremos o necesitamos. Esta constante montaña rusa emocional no solo afecta nuestra paz interior, sino que también impacta nuestras decisiones, nuestras relaciones e incluso nuestra salud mental y física. Cada vez que nos dejamos arrastrar por una emoción intensa y desbordante, estamos cediendo poder sobre nosotros mismos, permitiendo que factores externos o internos nos controlen. Nos convertimos en rehenes de nuestras propias reacciones emocionales. Lo más preocupante es que, sin ser conscientes de ello, caemos en un ciclo constante de reacciones emocionales, que a menudo nos alejan de nuestra verdadera esencia y nos llevan a una vida llena de estrés, frustración y confusión. A lo largo del día, experimentamos diferentes tipos de emociones que no siempre son productivas ni beneficiosas. Nos dejamos atrapar por el miedo a lo que no podemos controlar, por la tristeza de lo que hemos perdido, por la ira hacia lo que nos parece injusto, o por la ansiedad sobre lo que podría suceder en el futuro. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera de romper esas cadenas? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un camino probado por siglos para recuperar el control, superar el caos emocional y alcanzar la verdadera fortaleza interior? Este camino ha sido recorrido y enseñado por grandes filósofos y pensadores de la historia. Uno de los más notables es el estoicismo, una filosofía que ha resistido la prueba del tiempo y que ofrece un enfoque profundo y eficaz para manejar nuestras emociones. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad radica en nuestra capacidad de controlar nuestras respuestas emocionales y no en tratar de controlar el mundo exterior. Según los estoicos, no podemos controlar los eventos que ocurren a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. Nos invita a practicar la autodisciplina, el autocontrol y la reflexión constante sobre nuestras emociones, para así no ser esclavos de ellas. La clave del estoicismo es la aceptación radical de lo que no podemos cambiar y el reconocimiento de que nuestras emociones, aunque son naturales, no deben dictar nuestras decisiones. Los estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, nos animan a cultivar la serenidad interna, independientemente de las circunstancias externas. Aprender a aceptar las adversidades de la vida como parte del proceso de crecimiento y evolución personal es un principio fundamental del estoicismo. En lugar de sucumbir a la ira, la tristeza o la frustración cuando las cosas no salen como esperábamos, nos enseñan a ver esas situaciones como oportunidades para desarrollar nuestra resiliencia y fortaleza interior. El primer paso para liberarnos de este torbellino emocional es comenzar a ser más conscientes de nuestros pensamientos y reacciones. Cada vez que una emoción intensa surge, podemos detenernos un momento, reflexionar sobre su origen y decidir si es una respuesta que realmente deseamos tener. Al practicar la autodisciplina y el autocontrol, podemos elegir nuestras reacciones con mayor claridad y racionalidad. No se trata de suprimir nuestras emociones, sino de aprender a gestionarlas y no permitir que nos dominen. El camino hacia la verdadera fortaleza interior comienza cuando entendemos que las emociones no son el enemigo, sino señales de nuestra experiencia humana. Sin embargo, es nuestra responsabilidad no dejar que nos controlen. Con la práctica diaria de la reflexión estoica, podemos alcanzar un estado de paz y equilibrio mental, y vivir de manera más plena, alineados con nuestros valores y objetivos, sin ser arrastrados por el caos emocional. La verdadera fortaleza radica en el control de la mente, y ese control se alcanza con paciencia, práctica y dedicación. Recuperar el control sobre nuestras emociones no solo es posible, sino esencial para alcanzar la verdadera paz interior y vivir una vida equilibrada. Al tomar las riendas de nuestra mente, podemos encontrar la serenidad en medio de la tormenta y vivir de acuerdo con lo que realmente importa: la virtud,
el crecimiento personal y la sabiduría. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar el primer paso hacia esa libertad emocional? Hoy te contaré la historia de Marcos, un hombre común que, como muchos, creía que sus emociones eran incontrolables, hasta que descubrió la filosofía estoica y entendió que el verdadero poder no viene de fuera, sino de dentro. Marcos era un hombre trabajador. Tenía un empleo estable, una familia que lo amaba y, en apariencia, todo iba bien. Pero en su interior, él sabía que algo no estaba bien. Cada vez que alguien lo criticaba, sentía un enojo ardiente que lo hacía explotar. Cada vez que las cosas no salían como él quería, se hundía en la frustración. Cuando las deudas lo abrumaban, el miedo lo paralizaba. Vivía reaccionando a lo que pasaba a su alrededor. Si el día iba bien, él estaba feliz. Si algo salía mal, su mundo se derrumbaba. Su estado de ánimo dependía completamente de las circunstancias. Y esto lo agotaba. Pero lo peor de todo fue cuando su temperamento lo llevó a perder una gran oportunidad. Un día, en su trabajo, su jefe le dio una crítica sobre un informe que había entregado. Aunque la crítica era constructiva, Marcos la tomó como un ataque personal. Su ira se desbordó. Levantó la voz, discutió con su jefe y terminó renunciando en un arranque de furia. Al salir de la oficina, con su carta de renuncia en la mano, el impacto de su decisión lo golpeó como un rayo. ¿Cómo había permitido que una emoción momentánea destruyera algo tan importante? ¿Cómo podía ser que un simple comentario tuviera tanto poder sobre él? Ese día, sentado en una banca del parque, sintió que su vida estaba fuera de control. No era libre. Era un esclavo, pero no de otra persona, sino de sí mismo. En su desesperación, Marcos comenzó a buscar respuestas. Quería entender por qué sus emociones lo dominaban y cómo podía cambiar. Fue entonces cuando, en una tarde de lectura, encontró un libro sobre el estoicismo. Las palabras de los antiguos filósofos resonaron en su mente como una revelación. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Epicteto. Se dio cuenta de que hasta ese momento había vivido reaccionando a todo lo que pasaba a su alrededor sin cuestionarse si tenía otra opción. Se dio cuenta de que sus emociones no eran el problema. El problema era que él no sabía cómo manejarlas. A partir de ese día, decidió que ya no sería un esclavo de sus emociones. Empezó a entrenar su mente con los principios estoicos y tuvo que iniciar con el entrenamiento estoico. La transformación de Marcos no fue instantánea, pero sí profunda. Aprendió a separar lo que podía controlar de lo que no. Antes, se enojaba por cualquier cosa que estuviera fuera de su control: el tráfico, el clima, la opinión de los demás. Pero ahora aplicaba el principio estoico de enfocarse solo en lo que depende de él. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar y concéntrate en lo que sí puedes. Marco Aurelio practicó la disciplina emocional. Cuando sentía que la ira o la ansiedad querían apoderarse de él, no reaccionaba de inmediato. Se detenía, respiraba y recordaba que él tenía el poder de decidir su respuesta. Si algo externo te causa molestia, no es el hecho en sí lo que te perturba, sino tu opinión sobre él. Epicteto aceptó que la vida es incierta y que lo único seguro es su carácter. Comprendió que la vida es impredecible, y en lugar de resistirse, aprendió a aceptarla con serenidad. No busques que todo suceda como quieres, sino quiere que todo suceda como sucede, y serás feliz. Epicteto. Poco a poco, Marcos dejó de ser un esclavo de sus emociones y se convirtió en su propio dueño. Antes de continuar con la historia de Marcos, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has sentido que tus emociones te controlan? ¿Cuántas oportunidades has perdido por reaccionar impulsivamente?
Si quieres aprender cómo aplicar el estoicismo en tu vida y alcanzar el dominio emocional, suscríbete a Virtus Stoica. En este canal, exploramos las enseñanzas de los grandes filósofos y cómo pueden transformar nuestra vida. Haz clic en el botón de suscribirse y únete a esta comunidad de buscadores de virtud y fortaleza interior. Ahora, sigamos con la historia de Marcos. Después de meses de práctica, Marcos sentía que había cambiado. Pero la vida siempre pone a prueba las lecciones aprendidas. Un día, recibió una noticia devastadora. Su padre había fallecido. El dolor fue inmenso. Pero esta vez, en lugar de hundirse en la desesperación, aplicó lo que había aprendido. Se permitió sentir el dolor, pero no dejó que lo consumiera. Sabía que la muerte es parte de la vida y que lo único que podía hacer era honrar a su padre con su manera de vivir. Recordó las palabras de Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Séneca. Esa reflexión lo llevó a tomar una decisión. Dejaría de posponer su vida. Se dedicaría a lo que realmente importaba y viviría con propósito. A partir de ese día, cada desafío que enfrentó lo tomó con calma. No porque no sintiera nada, sino porque ya no era esclavo de sus emociones. Había encontrado la verdadera fortaleza, la serenidad. La historia de Marcos es la historia de muchos. Todos, en algún momento, hemos sido esclavos de nuestras emociones. Pero el estoicismo nos enseña que tenemos el poder de cambiar. No puedes controlar lo que sucede en el mundo, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y en esa respuesta está tu verdadera libertad. Si te ha inspirado esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre el estoicismo, dale like a este vídeo, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete a Virtus Stoica. Recuerda, la vida es incierta, pero tu carácter es tuyo. Toma las riendas y conviértete en el dueño de tu destino. Nos vemos en el próximo vídeo.